Bueno, pues buenos días antes que nada. Ya me conocen, soy la doctora Montoya, soy la anestesióloga y alergóloga de aquí del hospital, ahora encargada de la unidad de cuidados paliativos. Me pidió Alba que se las apoyaba con la clase de dolor oncológico, pues obviamente en el paciente pediátrico, ¿no? Primero vamos a empezar por definir lo que es dolor, según la IAS, que es la Asociación Internacional para el Estudio del Dolor. El dolor se define como una experiencia sensorial y emocional desagradable provocada por una lesión tisular real o potencial. Se dice que la prevención y un buen manejo del dolor son prioridades cuando se trabaja con niños. De hecho, se podría decir que el dolor es el quinto síntoma que nosotros podríamos medir. En las hojas que ustedes miden de enfermería, lo podríamos medir, ¿no? Creo que las de ustedes sí lo tienen, ¿verdad? Sí, lo tienen. Entonces, por cada turno lo podríamos ir y esto nos ayuda a tener un mejor manejo del paciente. El dolor oncológico se define, pues es obviamente algo que todos los pacientes oncológicos presentan en alguna etapa del tratamiento por lo general. Está dado por la progresión propia de la enfermedad o es debido a los tratamientos y patologías asociadas. Se dice que un 30 o un 50% de los pacientes oncológicos presentan dolor y ya en una fase avanzada hasta un 70%. Ahí va como que cambió. Los pacientes con alguna enfermedad terminal provoca malestar, sensación desagradable, alteraciones del sueño, inquietud y falta de apetito. De acuerdo, cuando es un dolor muy fuerte, pues los pacientes están inquietos, no quieren comer, no se duermen porque tienen dolor, están irritables, quieren estar nada más con los papás. Los tratamientos analgésicos son capaces de eliminar el dolor en la mayoría de la parte de los pacientes y en sus familiares. Decimos en sus familiares porque cuando un niño tiene dolor, pues esto engloba ya toda la familia y la familia está muy inquieta, ¿no? Hasta los papás. El dolor es una sensación subjetiva. ¿Qué quiere decir esto? Es algo que no lo podemos medir nosotros. Ustedes como enfermeros, a veces que dices, ay, es que este es el niño que siempre está aprensivo, que siempre está llorón. A veces que no le damos la importancia porque sabemos que es el niño que somatiza, ay, no es el lloroncito, ay, no es eso, pero es algo subjetivo y si el niño nos dice que tiene dolor, le tenemos que creer. Porque no es como la temperatura, no es como la frecuencia respiratoria, es subjetivo, él lo dice y le tenemos que creer. Es desagradable, se modifica por condiciones no físicas. ¿Qué quiere decir esto? Un niño, si se va la mamá, a veces que ustedes se han dado cuenta, nomás porque no está la mamá, ya tiene dolor. Ya tiene dolor. Sí. Porque el niño de enseguida está llorando, él también tiene dolor. O sea, involucran muchas cosas, no nada más lo que en realidad él siente, es algo multidisciplinario, se podría decir. Es necesario el abordaje de todas las esferas que modulan la percepción de lo que se denomina abordaje multimodal o multidisciplinario de dolor y lo que es el dolor total, ¿no? Existen muchas clasificaciones de tipo de dolor, ya sea de acuerdo a las características fisiopatológicas que lo está causando, la duración, si es crónico, si es agudo o crónico, la intensidad, la causa que lo desencadena, todo lo tenemos que estudiar en un dolor. Puede clasificarse el dolor en nociceptivo. El nociceptivo se da por estímulos de los nociceptores que se encuentran en los tejidos, órganos, vísceras. Dentro del nociceptivo están el somático y el visceral. El somático es el dolor como de hueso. Es el dolor que se da después de una cirugía. Los pacientes que tienen tumores, este es un dolor bien localizado. Es un dolor que el paciente siente, que te dice como opresivo. El dolor visceral es diferente. El dolor visceral es un dolor que no es localizado, se irradia. Es un dolor que el paciente te dice, se me va a tal parte. Es como tipo cólico. Y el dolor neuropático, este es muy frecuente en los pacientes oncológicos. Se da por lesión de fibras nerviosas, ya sea secundaria a una cirugía, ya sea por infiltración del tumor a alguna estructura nerviosa, ya sea por compresión o por distensión a veces de algún órgano que comprime también alguna raíz nerviosa, ¿no? Otra clasificación es de acuerdo al momento de la aparición. El dolor basal
El dolor basal es el que siempre tiene el paciente. El paciente está ahí, no se le quita. Se puede ser mayor o menor, decir, ahorita tengo poquito, a ratos tengo más. Ese es un dolor basal, ¿no? No suele depender de ninguna actividad, ahí está. El dolor eruptivo es diferente, es el dolor que el paciente dice, cuando me limpian la herida, me llega. Cuando me levanto, me llega. Ahorita. Es un dolor que viene. Se dice a veces que es un dolor intencional o a veces porque ya sabe el paciente qué lo va a causar, ¿verdad? Pero pues ni modo, se tiene que voltear, se tiene que curar. Aquí lo que tenemos que hacer es que si ya sabemos que a un paciente le va a doler el que le curen la herida, pues hay que poner un analgésico o un opioide de acuerdo al manejo que tenga el paciente media hora antes, si es oral o si es por la vena, pues unos 15 minutos antes para evitar ese tipo de dolor. El dolor de acuerdo a su intensidad, pues es leve, moderado y severo. Leve es de 1 a 3, moderado de 4 a 6 y el dolor severo ya es de 7 a 10. Según la duración, es agudo. Cuando el dolor tiene una duración de menos de 3 meses, el dolor se hace crónico ya cuando el paciente tiene más de 3 meses con un dolor que está presente, ya sea que viene y se va, pero es un dolor que apareció más de 3 meses, ¿no? Este dolor crónico tiene alteraciones psicológicas en los pacientes. Claro, un paciente con dolor crónico es un paciente que llega a tener depresión, tanto él como la familia. Es un paciente que puede estar un poco desnutrido porque pues por dolor ya no come. O sea, son varias alteraciones. Los niños, aparte, pues cuando es un tratamiento que va empezando, pues es el acostumbrarse a lo nuevo, las dietas y el entorno, el hospital, no les gustan los alimentos y aparte está con dolor, pues se nos desnutren más, ¿no? Los pacientes oncológicos pueden presentar dolor por las mismas causas que otros niños, pero aparte le podemos agregar los motivos, como son pues, los pacientes, algunos de tumores del sistema nervioso central, por espasticidad o crisis convulsiva, son algunas causas de dolor. Tratamiento de quimioterapia, por ejemplo, la vincristina ya vemos que deja mucha neuropatía. La radioterapia también deja a veces radiculopatías. Las deformidades óseas con afectación visceral, los tumores compresiones e infiltración tumoral, los pacientes del sistema nervioso central se da mucho esto. La osteoporosis por fracturas patológicas en tumores óseos se da también ya que están muy avanzadas la enfermedad. Esto es un poquito más en los adultos, ¿no? Los espasmos musculares, porque hay pacientes que por dolor no se mueven y luego empiezan con espasmos musculares y esto les causa mucho dolor. Las clonías y la mucositis que tanto hemos visto en los pacientes que están en tratamiento con quimioterapia. Las secundarias a procedimientos es un dolor central por lesión directa de las diferentes estructuras del sistema nervioso. En alguna cirugía como la médula espinal puede ser por compresión o porque cuando quitaron el tumor hubo alguna lesión nerviosa. Del tronco encefálico, cirugías cerebro, tálamo y supratálamo. Como aquí están las vías del dolor, entonces si se llega a lesionar algo de esto, pues aumenta el dolor, ¿no? La evaluación del dolor se establece con un correcto plan terapéutico del dolor en el niño. Deben evaluarse los siguientes aspectos. Se debe hacer una anamnesis detallada, es decir, intensidad, localización, que aumente el dolor, la duración, la repercusión en su estado emocional, de la vida diaria, una minuciosa exploración física, ver si hay algo, porque a veces que los niños nos dicen, pero si no exploramos, si no vemos, bueno, este tumor está comprimiendo aquí, hay que pasarlo a este espástico, hay que mandarlo a rehabilitación. Aquí tiene un ganglio inflamado que a lo mejor eso le esté causando dolor a la pierna, hay que mandarlo a cirugía, que lo analicen esto. El diagnóstico de la causa, siempre tenemos que saber la causa, porque si sabemos la causa, pues nunca vamos a quitar el factor que está causando este dolor. La capacidad de comprensión y expresión que tenga el paciente. No es igual manejarle el dolor a un bebé, a un lactante, a un escolar, a un adolescente, porque cada uno pues ya sabe manifestarlo de diferente manera, ¿no? Ahorita vamos a ver. En los prematuros lactantes y la primera infancia,
El dolor es un signo subjetivo, como dijimos, y es muy difícil de que el niño lo exprese. ¿Cómo lo podemos medir? Con instrumentos que están basados, aquí están en objetivas, escalas conductuales y de valoraciones fisiológicas. Podemos observar en los bebés que frunce el cejo, que llora, la espasticidad, las lágrimas, en las expresiones faciales, en las corporales, el niño no está quieto, el niño se mueve. Si es un niño más que empieza a caminar, pues no quiere caminar. El llanto es diferente cuando es un llanto por dolor que cuando es un llanto porque la mamá se fue o algo. Cuando es un llanto por dolor, aunque la mamá lo abrace, no se le quite el dolor. Cuando es porque se fue la mamá, pues ya llega, porque tiene hambre, le das y ya, ¿no? Es muy diferente el llanto. Y las alteraciones fisiológicas, pues aumenta la frecuencia respiratoria, aumenta la frecuencia cardíaca, al momento de un niño tener dolor. Las conductuales, como ahorita les dije, y el rechazo al alimento, ¿no? Los niños cuando tienen dolor no quieren alimento. En los escolares y preescolares, que vienen siendo de 3 ya a 7 años, los niños ya aquí ya nos pueden comunicar el dolor de pérdida con caritas cuando están en los preescolares. Ya los escolares ya saben la numeración y ya nos dicen del 1 al 10, ¿no? Si bien aquí está, el llanto en lugar de ser impulsivo, grito inicial, silencio y grito, es más continuado y persistente. Además estarán en juego otras estrategias de valoración como son expresiones mediante dibujos y colores. Exacto, aquí los niños de kinder o de primaria nos pueden decir por medio de dibujos o decirle, a ver, el verde es que tienes poquito, el amarillo tienes más o menos y el rojo ya tienes mucho. Y la respuesta a los analgésicos, los niños sí nos van a decir, cuando te puse tal medicamento se te quitó. Hace rato que la enfermera ni te puso un medicamento, ¿se te quitó? Sí, y es una manera, ¿no? Aquí está la escala que más usamos en los niños, es la de Wong-Baker, en la cual en el 0 el niño pues está totalmente sonriente, el 2 es duele poco, 4 duele un poquito más, en el 6 que ya es un dolor más moderado vemos cómo cambian las fases, duele aún más, el 8 ya el niño está con cara de tristeza y el 10 pues ya está con un dolor que causa el llanto, ¿no? Es un dolor que nosotros siempre decimos, del 0 al 10, ¿cuánto te duele? 0 es nada, 10 es un dolor que ya no aguantas, que si le dices al niño te inyecto, te dice sí, es porque en realidad tiene dolor. Mayores de 8 años, pues a partir de esta edad ya verbalizan, entonces aquí ya le podemos decir del 0 al 10, ¿cuánto tienes? 0 es nada, 10 es el más grande. Y a veces que los niños te dicen, aquí tenemos que ayudarle un poquito, ¿no? ¿Cuánto tienes? 10. 10 es un dolor que está muy grande. ¿Quieres que te ponga medicamento? No, pues no. O tú le ves también un poquito, ya en estos niños podemos manejar un poquito que sus signos vitales están bien, que sus fases están bien y ayudarnos también en que ellos no estén somatizando, ¿no? Y las características, es importante, aquí ya los niños te dicen, es que siento hormigas, siento que me quema, siento que como que me golpeaste, opresivo, y ya valoramos el dolor. En este tipo de niños ya podemos valorar el tipo de dolor. Aquí está la escala numérica que todos conocemos, cómo se mide, y las caritas, ¿no? El tratamiento del dolor, el dolor debe ser considerado con el contexto de la atención integral en el paciente pediátrico y pues en paciente de cuidados paliativos, ¿no? En un ambiente siempre debe de ser manejado en un ambiente adecuado, hospitales con condiciones suficientes, con la presencia continua de la familia. Los niños no podemos quitar a los familiares porque el solo hecho de no tener familiar, el niño va a tener dolor, entonces ya nos va a cambiar el valorar si sirvió o no el medicamento, porque el niño, si no tiene a su mamá, su papá, la tía, la abuela, siempre va a tener dolor. Si el manejo del dolor es en domicilio en un paciente oncológico en una etapa ya avanzada, el cuidado de los padres con el soporte profesional preciso debe ser con respeto, con diálogo, tiempo de dedicación que posibilite una buena comunicación, facilitar momentos y espacio para el ocio. ¿Qué quiere decir esto? El espacio para el ocio es dar terapias, dar juegos, dar cosas que a los niños los entretengan, porque si un niño está sin jugar, sin nada, obviamente va a venir el dolor.
se va a focalizar en claro, el o sea, me duele. ambiente, en que tengo algo aquí. Ajá. Otra cosa, si el dolor es leve, tú le das una tablet y el niño se le va a borrar. Si el dolor es moderado, como que medio va a jugar y al rato se va a acordar, no. Pero si el dolor es intenso, nada se lo va a quitar. Nada. Las medidas farmacológicas basadas según la Organización Mundial de la Salud, según la intensidad, la edad y el peso del niño, tienen que ver en la escala analgésica, ¿no? La escala analgésica, bueno, ahorita les muestro la escala, cómo se maneja. La comprobación de la efectividad para cambiar dosis o fármacos según la respuesta. ¿Esto qué quiere decir? Tenemos que ver si el medicamento que le pusimos le disminuye o le quita el dolor, porque si ese medicamento no se lo quitó, ya sea un AINE o ya sea un opioide, pues tenemos que rotar, ¿no? Siempre por eso ustedes en sus hojas de enfermería miden el dolor, nos comunican, sabe que el niño va a cuenta que no está poniendo nada, o el niño se le quita pero no por completo, entonces ahí ya agregamos otro medicamento. Conviene utilizar la vía menos incómoda, siempre debemos empezar por la vía oral. Si el paciente ya está canalizado por otras cosas, porque está recibiendo quimioterapia o algo, bueno, otra vez usamos la intravenosa. Si está vomitando, la intravenosa. Pero si no, la vía de elección siempre va a ser la vía menos dolorosa, la oral. Establecer un horario fijo que prevenga la aparición del dolor, añadiendo las dosis de rescate que precise. Un error muy común es poner paracetamol PRN, ketorolaco PRN, porque el dolor una vez que llega es más difícil de quitarse. Siempre tenemos que tener analgésicos con horario. Si ya tienes un analgésico con horario y aparte te ponen paracetamol PRN, bueno, entonces es el rescate, ahí está bien establecido. Pero si no tienes ningún analgésico y solo te dicen PRN y acaba de salir de una cirugía o sabes que el tumor ahorita está comprimiendo o algo, pues no nos va a funcionar el manejo. ¿Por qué? Porque no está bien establecido. El dolor es más fácil quitarlo cuando es leve o antes de que aparezca, no evitar que llegue. Cuando sea necesario, se han de añadir otros medicamentos que puedan modificar la aparición o la intensidad del dolor, es decir, opioides o algunos medicamentos como son los neuromoduladores. Mitos sobre dolor. La inmadurez del sistema nervioso central, que es la que haría menos sensible a la percepción de ciertas sensaciones. Esto se ha demostrado que es falso. Te dicen, cuando tenemos bebés, ay, está chiquito, los bebés no sienten. Eso es mentira. A partir de la semana 16 de gestación se empiezan a desarrollar las vías de dolor. Entonces el bebé ya siente, el embrión ya siente, ¿no? Entonces son mentiras que un bebé no tiene dolor, sí tiene, porque las vías de dolor se desarrollan desde que está en la pancita. La falta de experiencia, luego también te dicen, ay, ¿el que va a saber si tiene o no tiene dolor? Claro que saben, lo manifiestan a su manera de acuerdo a la edad, pero saben. La escasa capacidad para expresar, por lo cual la medida del dolor no podría ser valorada, por eso tenemos otras medidas para ver cómo tiene dolor, la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, las fases, que es lo que dijimos ahorita. Existe poca experiencia en el uso de muchos medicamentos en la infancia, sobre todo los opiáceos. Son mentiras, los opiáceos están comprobados en los niños, funcionan y no hay que tenerle miedo. Si el niño lo ocupa, se lo tenemos que poner. Los mórficos se han empleado habitualmente como último recurso, como la morfina. Hay muchos papás que le tienen pavor a la morfina, pero no es cierto, no es el último recurso. Le quitamos el dolor y quitamos la morfina después y no pasa nada, ¿no? Siempre y cuando vigilando las dosis correctas y no pasa nada. El temor a la supuesta frecuencia de adicción. Tampoco hacen adicción a los medicamentos para el dolor por un manejo de un dolor agudo y aún así crónico tampoco, ¿no? Y si llegaran a hacer una adicción es cuando ya están en una etapa terminal, en un medicamento crónico, y más que la adicción es la sensación de bienestar que nos da, por ejemplo, la buprenorfina, ¿no? Entonces por eso es que te lo piden, pero en los niños es muy raro. Los factores que influyen sobre la percepción del dolor. El sexo. Es más común que refieran dolor los hombres que las mujeres. La edad, los adolescentes, por los cambios hormonales y todo, si se fijan, son muy susceptibles al dolor. Y los bebecitos. El nivel cognitivo. Si nos fijamos,
Aquí tenemos pacientes de todos los niveles socioeconómicos y nivel cultural también diferente. Entonces, el niño a veces que no habla, que viene tímido, que viene de un campo agrícola, a veces no nos refiere el dolor, se lo queda, ¿sí? Los aspectos emocionales, lo que habíamos dicho, el que esté en un entorno de familia, de personas que lo quieren, que la enfermera que le tocó se lleve muy bien con él, que le haga cariños, esto ayuda a que el niño esté mejor. Las experiencias dolorosas anteriores, el que un niño sepa, por ejemplo, cuando pasa a los aspirados, si él sabe que después de esto va a tener dolor, aunque el niño no tenga dolor, el niño te dice que tiene dolor porque ya sabe que le va a doler. Entonces por eso tenemos que manejar ahí tanto el manejo del dolor para siempre que pase un aspirado, poner el medicamento analgésico o el de una curación, evitar que tenga el dolor antes de la curación para evitar esto, ¿no? Las experiencias anteriores. El estilo para hacer frente o tolerar el dolor. Aquí es muy... Cada niño tiene su manera de sobrellevar el dolor y aquí hay veces que está mal, pero muchas veces les dicen, los niños no lloran, los niños no tienen dolor. Y no, eso está mal, pues. El entorno, lo que habíamos dicho, la familia, la enfermería, el niño que le tocó enseguida, la cultura. Pues de acuerdo al nivel cultural es lo que saben de dolor también. Las conductas de los padres o tutores, hay padres muy aprensivos que los niños ni siquiera tienen dolor, pero ellos porque el niño es inquieto, el niño les duele. O la señora va a pasar algo y la señora empieza a llorar. Entonces el niño empieza a llorar y dice que le duele aunque no le duele a veces porque la mamá está llorando. La actitud de los profesionales en los que se asisten. Aquí los médicos tratantes tienen mucho que ver, o sea, si el niño tiene dolor, siempre le debemos de poner atención y no menospreciar lo que te está diciendo. El que el médico tenga empatía con el paciente ayuda al manejo de dolor. Seguir los principios de la OMS sobre el tratamiento farmacológico del dolor. En la escalera, comenzando por el escalón adecuado a la intensidad de dolor referida por el niño, de forma programada con dosis adicionales, como dije ahorita, utilizando la vía de administración adecuada. Seguir un régimen de tratamiento individualizado, cada paciente es diferente, no podemos manejar a todos los pacientes igual, según las características del niño y su dolor, y hasta alcanzar máxima analgesia y mínimos efectos adversos. Siempre que manejamos al paciente con dolor, si ya sabemos que el paciente le ponemos morfina y va a empezar a vomitar o se va a estreñir, pues al momento que ponemos la morfina hay que poner un antiemético y también algún medicamento para que no se estreña, ¿no? La escalera de la OMS es esta. Tiene 4 escalones. Antes se decía que teníamos que empezar por el primer escalón. No es cierto, la escalera es bidireccional, porque si es un paciente que está con un dolor crónico y llorando, yo no le puedo poner un AINE, un paracetamol y quitárselo. A veces que tengo que empezar, de acuerdo al dolor, tengo que empezar a lo mejor a veces hasta con el 4.º escalón, poniendo algún bloqueo a nivel peridural, una bomba analgésica, una bomba home pump. O bueno, digo yo, bueno, este niño ya ha tenido en otras ocasiones opioides y empezamos con morfina, con fentanilo, con buprenorfina. O igual, el dolor es más o menos moderado, empezamos con tramadol y nos ayudamos con un AINE. Pero no siempre vamos a empezar con el primer escalón, ¿no? El primer escalón es para un dolor leve. Utilizamos cualquier AINE, ibuprofeno, naproxeno, un paracetamol o metamizol. En el segundo, la codeína o el tramadol, que es un opioide débil. Aquí en el tercer escalón es un opioide puro, ya morfina, fentanilo, oxicodona. Y aquí en el 4.º escalón ya usamos otras terapias coadyuvantes que vienen siendo estimulación medular, radiofrecuencia, bloqueos nerviosos. Y lo que le había dicho, se han visto cuando dejamos bombas con POM, ¿verdad? Ahí ponemos diferentes tipos de medicamentos. Los analgésicos siempre debemos de seleccionar el fármaco. Es necesario conocer bien las propiedades farmacocinéticas, dosis e intervalos. ¿Por qué? Porque debemos de ponerlos de acuerdo al medicamento, debemos de poner la dosis que es correcta para el niño y los intervalos. Si el medicamento ese es cada 6 horas, no lo debemos de poner cada 8 horas porque el niño después de las 6 horas va a tener dolor. O sea, nosotros como médicos ya sabemos cada cuánto se pone cada medicamento.
La vía de administración oral, intravenosa, subcutánea, intramuscular, transmucosa e inhalatoria. Como les dije, de acuerdo a la etapa del paciente, es la vía que vamos a escoger. Si es un paciente que está en casa, que ya está en cuidados paliativos, que tiene mucho dolor y que ya no puede a veces, o que le molesta deglutir, que no quiere estar tomando tanto medicamento, podemos utilizar la subcutánea por medio de bombas. ¿Por qué? Porque ya no le estamos picando la vena. Entonces ya se está pasando por medio de una bomba con presión y se está absorbiendo de manera correcta. O bien los parches sí le funcionan porque es una manera de facilitar la vida del niño y tener menos dolor, menos el estar tanto tome y tome medicamento. Aquí están algunos analgésicos, dosis, paracetamol, ibuprofeno, metamizol, naproxeno, y los del segundo escalón que son tramadol y codeína. La codeína casi no lo usamos aquí nosotros, pero el tramadol sí es el medicamento del día a día, ¿no? Los opioides se pueden administrar de forma segura en niños y proporcionan excelente analgesia para el dolor nociceptivo. ¿Cuál es el dolor nociceptivo? El que les dije ahorita, que era el somático y el visceral, el que es para dolores de huesos bien localizados o cirugía, y el visceral pues alguna... En los niños no hay tantos como en los adultos, que el hepático, que el gástrico, que el de útero, pero en estos nos funciona muy bien. Se pueden administrar tanto de forma intravenosa como en forma controlada, PSA, que es por medio de bombas. Entonces, y no hay un momento en el que me digan, ya no va a funcionar, aunque haya algo que causan a veces, que son hiperalgesia por opioides, pero es muy poco frecuente que se dé. Pero eso sí, los efectos secundarios a veces van de acuerdo a la cantidad que ponemos. Y son el tratamiento de elección para el dolor intenso asociado al cáncer. La morfina es el opioide más utilizado y estudiado, por lo que es el recomendado por la OMS para el uso en pediatría. Por eso ven que usamos tanto, ¿no? Su actividad agoniza principal por los receptores opioides y se puede administrar por vía... Hay muchas maneras de utilizarla, por eso es el de elección. Vía oral, subcutánea, intramuscular, intravenosa, epidural e intraespinal. Por todas las vías los podemos utilizar. En inyección o infusión IV. En pacientes en etapa terminal con disnea también es el medicamento, el estándar de oro para la disnea, es la morfina. Aquí están unas dosis de lo que vienen siendo los opioides, morfina, oxicodona y fentanilo. Los analgésicos coadyuvantes. Los analgésicos coadyuvantes son los que vemos que son la carbamazepina, la pregabalina, la gabapentina, la amitriptilina y todo eso. Son medicamentos que se utilizan habitualmente con otros fines terapéuticos, pero que contribuyen al alivio del dolor asociados con los analgésicos primarios. Son de importancia en el dolor que responde parcialmente a los opioides y particularmente en el neuropático o por compresión radicular. Los pacientes que tienen una lesión nerviosa han visto mucho que usamos lo que es gabapentina o pregabalina, ¿no? Los grupos de drogas más utilizados como coadyuvantes en el tratamiento de dolor, aquí están, son los antidepresivos tricíclicos, quitan el dolor neuropático, son la amitriptilina, si les ha tocado, ¿verdad? Sí. Los anticonvulsivantes, la carbamazepina, la pregabalina. Los ansiolíticos, hay pacientes que le damos sedación porque disminuimos la ansiedad y disminuimos el dolor también. Y los neurolécticos como el haloperidol, entonces para combatir la agitación, algunos con acción antiemética, evitamos que esté vomitando. Doctora, la amitriptilina me había tocado que la suspendían cuando estaban con quimio. Terminaba y la reiniciaban. ¿Por qué? No sé por qué la estén quitando. Yo creo que porque a veces se sinergizan algunos efectos, ¿no? La amitriptilina, la verdad es que casi no la usamos mucho en los pacientes con amputación. Ajá, para evitar el síndrome de miembro fantasma y para ayudar. Le toca con Uriel, que la tiene y viene a quimio, la quitan, pero ahora ya la están dejando otra vez, pues ya no se la quitan. No sé si se la quitaba la doctora Méndez, que era su tratante, me parece, antes. Yo creo que ella se la quitaba. Pero a veces que las quimioterapias sinergizan con algunos medicamentos y nos hacen efectos secundarios, por eso es que se las quitan a veces, pues. Pero no,
Efecto secundario de la amitriptilina. Al momento de utilizar los dos medicamentos causan más efectos secundarios juntos, pues. Por eso es que a veces que se les quita. Si los usamos por separado no pasa nada. La amitriptilina les causa a veces sueño, boca seca y en algunas ocasiones algún tipo de alteración, de arritmias y eso, pero raras. Los manejos intervencionistas se utilizan en pacientes ya que tienen una etapa más avanzada o que tienen un tumor que por ejemplo en el momento no se puede operar y ponemos algún bloqueo, o tienes algún tumor de este que está causando una compresión de raíces nerviosas, ponemos el bloqueo y de esta ponemos un esteroide y de esta manera las raíces nerviosas a la salida ya no están tan irritadas y disminuyen. Aquí están. Para establecer la vía de administración de los fármacos se deben tener en cuenta las características del niño, el nivel de dolor y las propiedades del fármaco. Como les dije ahorita, la vía oral siempre es la preferida para los niños, es fácil de administrar, permite ajustar dosis y controlar el dolor y es posible combinar la preparación de acción rápida y de liberación lenta. Por lo general siempre que vamos a empezar un medicamento lo empezamos con el de acción rápida. Ya si vemos que le funciona, pues ya le damos el de liberación lenta, que a veces que es cada 12 horas para que el niño se tome y tome, pero al principio, por ejemplo, la morfina es cada 4 horas. La intravenosa es la vía preferida para garantizar un rescate rápido y recomendada en presencia de la mucositis. Y si hay canalizada una vía central, es la que debe utilizarse, ¿no? La vía transdérmica es una vía no invasiva e independiente de la función gastrointestinal, es práctica y puede causar menos estreñimiento, aunque en los parches sí nos causa un poquito. Limitaciones: solo se debe utilizar en situaciones de dolor estable, está contraindicada en debutantes con opioides, es cara y puede causar problemas cutáneos. Un paciente que no sabemos todavía qué dosis de medicamento va a utilizar, es muy difícil empezar de primera intención con el parche. Otra cosa, un paciente que tiene mucho dolor ahorita sí le podemos poner el parche, pero tenemos que poner algo por la vena. ¿Por qué? Porque el parche nos empieza a hacer efecto de 12 a 16 horas después. Entonces le podemos poner una infusión y poner en la indicación retirar a las 12 horas. Y ya entonces ya va a estar haciendo efecto el parche. Por eso mucha gente dice, es que el parche no me hace efecto. Pues no, porque el parche no hace efecto en cuanto lo pones, ¿no? Bueno, doctora, por ejemplo, a nuestros pacientes se les pone un parche, ¿no? Ya tiene su efecto. Y al cambiar ese parche, quedan los dos parches puestos y se retira el más viejito. Pero si ya tiene un efecto el parche de 12 horas, que a las 12 horas se retira, o 72, no sé. No tiene efecto todavía el paciente. Así como te hace efecto, así el parche está diseñado para eso, ¿no? Da cuenta que el parche lo ponemos aquí. Ajá. Y tu efecto máximo te lo hace a las 12 horas. Ajá. Y se va así, ¿no? Se va así, así. Y se dice que el de buprenorfina es hasta las 96 horas. Por ejemplo, aquí en las 96 horas, él ya empieza a bajar. Pero ¿qué pasa? En este momento ponemos el parche aquí y aquí se lo encuentra y ya no deja que llegue el dolor, ¿no? El parche está diseñado para eso. Por eso te dicen, en el mismo momento que quitas uno, pones el otro. Y a la misma hora siempre. Si tú lo pusiste a las 7 de la tarde, siempre va a ser a las 7 de la tarde, porque está diseñado para durar 96 horas el parche de buprenorfina. El que es el de 20 o el de 30. El Soloro 7, ese está diseñado para durar 7 días. Y el de fentanil, que no lo usamos aquí, ese es de 72 horas, ¿no? Es que yo usé los de parche. No, el parche no se pone donde hace el efecto. Porque no, si fuera un parche de lidocaína, sí, porque es un analgésico local, ¿no? Ajá. Pero este es un opioide que se absorbe por vía sistémica y entonces está en todo nuestro organismo. Se pone aquí, o sea, tiene su explicación. ¿Por qué va ahí? Va aquí porque el parche no está diseñado nada más para niños, está diseñado para adultos y para todos. Si tú eres un paciente con un dolor crónico que trabajas y usas ese parche, un día te pasa algo en la calle, lo primero que hacen es destaparte y revisar el parche. Aquí está, ¿sale? Ya ven que usas un medicamento. Otra cosa, si tú lo pones en la espalda, en la pierna, tú te sientas o te acuestas y haces presión sobre el parche.
administras calor, causas vasodilatación y la absorción aumenta. Y no se trata de eso. Por eso es que hay sus partes para aplicar. O sea, sí tiene un porqué. Sí, te puedo decir que yo cuando hice mi especialidad en dolor, nos llegó una paciente con un SEA de útero y lo traía aquí. Y no es así. Pues, o sea, les explica, siempre que le das el parche les explicas, pero la gente tiene esa idea y no sabía que aquí lo hacían así, porque yo siempre digo, hay que ponerse aquí, o sea, tiene por qué. No vamos a empezar a echar lo que es la clínica de cuidados paliativos y dolor. Vamos a ocupar de todas ustedes. Ya luego vamos a ver quién se queda en la tarde como apoyo para cuidados paliativos. Yo creo que de preferencia va a ser de onco, pero pues esto va a ser sobre la marcha, ¿no? Ahorita yo creo que vamos a empezar por las mañanas con Geraldine. Falta hacer escritos y que nos autoricen y ya empezar a... ¿Con área independiente o dónde está? ¿O ahí mismo en onco? Pues si es de cuidados paliativos es del hospital. Es para todos los hospitales. De cuidados paliativos en todo el hospital. Vamos a... Pero por lo general hay más paciente en onco, ¿no? Sí. Pero vamos a ver poco a poco sobre la marcha. Intervencionismo no farmacológico para el manejo en pediatría. Aquí está, pueden contribuir en la forma importante de disminuir la ansiedad en el niño, la presencia de los padres. ¿Cómo es el intervencionismo? No solo los medicamentos y no solo los procedimientos más invasivos. La presencia de los padres en todo momento de la atención de sus hijos. Los padres siempre tienen que estar con los niños o la abuelita o alguien, ¿no? Aquí tenemos la fortuna de que sí los dejamos, pero por ejemplo, cuando el niño llega por algún motivo a urgencias, ¿cómo llegan los niños con nosotros? Asustados, llorones, aprensivos porque no los dejan estar con los papás, ¿no? Explicar al niño, a los familiares el procedimiento que se va a realizar siempre. Cuando es un paciente nuevo, más se da esto, explicarles que los vas a canalizar, que les vas a hacer los procedimientos, cómo es, para qué es, que no le va a doler, que vamos a ayudarlo. El ambiente tranquilo y adecuado, de acuerdo a la edad pediátrica. No podemos pedirle que un adolescente tenerlo quieto, que no haga nada, porque pues va a estar en momentos de ocio y va a estar pensando en la agonía del dolor. Si es un niño, pues también hay que darle algo para que juegue, para que dibuje, para que pinte. En los lactantes, la succión no efectiva, el chupón, ¿no? Muchas veces nos ayuda a tranquilizarlo. Y en la realización de procedimientos. Si sabemos que el niño va a llorar cuando lo piquen y usa el chupón, mamá, denle el chupón. Porque pues no le vamos a dar la chichi mientras estamos haciendo algo, ¿no? Pero sí podemos ayudarnos con esto. El comportamiento del personal sanitario, como les dije, el que nosotros lleguemos con una buena actitud con el paciente siempre va a ayudar. Si la enfermera esta no tiene empatía con el paciente, si el médico no tiene empatía con el paciente, si el psicólogo no tiene empatía con el paciente va a estar de malas y no nos va a responder al tratamiento, ¿no? Distracción del niño durante un procedimiento doloroso. En piso se deja usar tabla. Aquí también lo podemos usar, o ya sea un muñeco. Lo que la mamá nos diga que al niño lo entretiene, siempre lo debemos de dar. Debemos de ser empáticos y buscar algo. Son niños que están con tratamientos largos, que tienen muchas cosas en su cabeza. Es un niño que ya no puede jugar igual que su hermanito, que ya no puede ir a las albercas, a veces ya no puede exponerse al sol. Traen muchos factores, entonces hay que tratar de ser bien empáticos con ellos. Estimular una respiración rítmica. Enseñar al niño a respirar. Mira, cuando está muy ansioso, mira, vamos a tomar aire por la nariz y la vamos a sacar por la boca varias veces. Trata de estar tranquilo, porque la respiración nos ayuda mucho con los niños. La música. Hay música muy tranquila para los niños, pero hay niños que esa música no les funciona. Si a ellos les funciona un reggaetón, eso pone. Si a ellos les funciona la vaca Lola, eso hay que ponerle, ¿no? Distracción mediante videojuegos, películas, juguetes y cuentos, lo que sea de preferencia del niño. Y jugar con la imaginación, o sea, ¿cuántas veces no les decimos, por ejemplo, yo que entran, mira, te voy a poner el puchoxímetro, este es un poquito que te va a dar poderes. Ustedes también buscar, no sé, los parchecitos, mira los ositos, o sea, siempre jugar con la imaginación del niño. Eso es algo que tienen los niños que los adultos no, y es una gran ventaja. Además del manejo de dolor por especialistas, en este síntoma existen terapias alternativas como es el biofeedback, que corresponde a la terapia conductual para alivio del sufrimiento humano con fundamentación empírica y teórica.
Esto es más psicológico, ¿no? Sólidamente científica, que es una característica esencial en su aplicación. La hipnosis, masajes y acupuntura, todos juegan un papel vital, más siempre van de la mano con otras terapias. Obviamente no podemos dejar que el niño con pura acupuntura, y no, la acupuntura no, el masaje no, siempre tenemos que tener un manejo basal del niño. Las metas en el manejo de dolor involucran lograr una disminución del dolor de un 30 a un 50% del inicial para empezar. ¿Por qué? Porque a veces que le ponemos medicamento y el paciente tenía un 8 de dolor y se va a un 3 y el niño está enojado porque tiene dolor. Entonces siempre le tenemos que explicar a él y a los familiares qué es lo que esperamos. Mira, vamos a tratar de quitarte todo el dolor, pero vamos a empezar poco a poquito. Tenemos que manejar bien lo que son las expectativas del paciente, porque si nosotros le decimos que le vamos a quitar todo el dolor de una, el paciente luego se enoja, ¿sí? Prevención y tratamiento de los efectos adversos. ¿Qué quiere decir? También tenemos que, porque si le quitamos el dolor, pero empieza con vómito, pues me quitaste el dolor, pero estoy vomitando. O me quitaste el dolor, pero no puedo salir del baño. Siempre que damos un manejo para el dolor, también tenemos que tratar los efectos adversos. O tengo comezón, hay que dar un antihistamínico, ¿no? Maximizar la funcionalidad. ¿Qué quiere decir? Hay pacientes que al momento de poner algún opioide, el paciente ya no puede caminar porque está mareado. Aquí también tenemos que explicar, mira, en cuestión de una semana más o menos, tú vas a adaptarte y vas a poder tener una vida normal. O ver si estás teniendo muchos efectos secundarios o muy dormido, bajarle un poquito las dosis y mejorar la calidad de vida del paciente. Para lograrlo es necesario reconocer que el dolor es multidimensional, que lo tenemos que tratar entre un equipo y no solo afecta a la esfera física, también a la sociológica, psicológica y cultural. Las personas con dolor sufren, así como su familia, los cuidadores y a veces hasta los médicos. El médico tratante o el personal de salud, ¿cuántas veces ustedes no sufren de que el niño tenga dolor? De que el niño ya está en una fase terminal. Y pues sería todo por hoy.